tenemos nuestra tercera sesión de este curso vacacional denominado Programación desde cero en el IDE de Arduino. El día de hoy pues, vamos a hablar sobre entradas análogas y señales de PWM. Sin embargo, pues sabemos que nos quedaron unos temitas pendientes de la sesión anterior y pues la idea es primero tocar esos temas y después continuar con la sesión 3. ¿Listo? Antes de empezar pues como también parte del objetivo, como les digo, de estas sesiones es que realmente todos, pues como que tengamos o estemos a la par. Quisiera de pronto preguntarles a ustedes cómo les ha ido de pronto con los ejercicios que ustedes no se propusieron, si pudieron trabajar en el software, si han podido simular, cómo van con ello. Pues porque, como digo, la verdad mi afán no es dar las sesiones por darlas, sino realmente mi compromiso es que ustedes aprendan las cosas así sea básicas para ello. Entonces, pues quisiera pronto preguntarles si han tenido dificultades, qué dificultades han tenido, pues porque se trata de eso, ¿sí? Se trata de que ustedes si tienen alguna duda, pregunta, dificultad, pues la podamos ir solucionando para que pues también vayamos despejando esas dudas e inquietudes. Entonces no sé si de pronto pues, me pueden comentar si van, si van bien, si han tenido alguna dificultad, si han podido de pronto hacer los ejercicios que ustedes nos han propuesto, si han podido simular lo que hicimos aquí de pronto la sesión pasada, o cómo van. ¿Están nerviosos y nerviosas? ¿Nadie? Que nos indique de pronto si pudo hacer la simulación, si no pudo, de pronto qué fue lo que pasó. Buenas noches, tutor. Freddy, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Pues, tutor, no sé, pues yo me puse a la tarea de, pues, ahí con los LED probando y me puse fue como a sacar los números en binario con los LED. Bien, Y bien, pero pues, haciéndolo ahí en el Tinkercad, pero así por la programación por bloques, ok, porque estaba mirando por código y pues son cositas que toca estudiar y ir practicando mucho. O sea, más con los ciclos para usar el if, todo eso es complicadito. Es como que mientras uno aprende la estructura y eso, pues me parece como complicadito. Pero pues listo, bien. es práctica. Ay, Listo. Pues yo les dije, la verdad, para mí el lenguaje de programación va a ser transparente. Bloques o código va a ser transparente para mí. ¿Por qué? Porque donde realmente está el fuerte es en la lógica de programación, que es lo que yo he venido como reforzando en lógica de programación, lógica de programación. ¿Listos? Entonces, bueno, por aquí nos comentan, por el chat nos están y mencionando. Pude hacer simulaciones, hice algunas pruebas con diferentes ejercicios, qué chévere. Además, hice el reconocimiento de la plataforma, bien. Eso, o sea, es lo que, pues la verdad, realmente el, el fuerte del curso no es las sesiones, el fuerte es lo que ustedes puedan practicar y de pronto, pues la invitación es que podamos dedicarle 1 o 2 horitas en la casa y practicar de pronto lo que vemos en la sesión, pues porque eso nos ayuda a fortalecer. Si es, así es, aquí es como si fuera, digo que es como si fuera un deporte, ¿no? Practicando es que realmente mejoramos. Y pues esa es la invitación que yo les quiero hacer, pues que igual yo sé que pronto algunos ya han tenido acercamiento, otros de pronto dirán, oye, pues que ha sido como difícil porque la verdad no es la primera vez. Pero no pasa nada, no pasa nada porque es eso, o sea, es romper el miedo y decir, venga, pues voy a intentarlo y pues realmente la gran ventaja, y pues por lo que también escogí la plataforma de Arduino, es que hay bastante información disponible en la red. Y como les decía, no se trata de ir y decirle a ChatGPT, a Gemini, que me redacte un código para y me bote el código y yo vaya y lo pegue, porque no entendí nada, sino que de pronto es que yo me ponga el reto de, venga, pues cableo, me pongo el reto de seleccionar un componente. Ahora el reto es, voy a poner a aprender esta vaina, qué es lo que pasa, ¿cierto? Y ese es el reto que los quiero a que ustedes pues vayan allá y que lo podamos hacer. Bien, gracias ahí por la realimentación de los dos compañeros. Entonces, pues bueno, entrando ya en materia el día de hoy, pues vamos a tener como recorderis, hablábamos de las resistencias, de que existían unos códigos de colores, que la ventaja que pues ya
el software me bota a mí los colores ya como por defecto cuando yo le pongo el valor, y pues que tengo que tener en cuenta es que la lista comercial, que hablamos de los diodos, que tenía una polaridad para que me funcionara, si no, no me funcionan los diodos, ¿cierto? Que eso es algo que era importante, que pues los conectábamos, no importaba cómo era el orden del diodo de la resistencia, lo único que pues porque era en serie, pues lo que tengo que tener en cuenta es que pues yo tenía que calcular de pronto la resistencia, pero yo dije que una 220 está bien, que pues o sea, vemos que está cumpliendo con lo que queremos, y pues que íbamos y colocábamos allí una simulación, y pues ya lo que hacíamos era configurar, ¿verdad? Y entonces hasta la sesión pasada lo que hicimos fue únicamente salidas digitales, y trabajé con LEDs. Y entonces, si ustedes, venga, pero entonces una salida digital es únicamente para trabajar con LEDs. No, ¿cierto? Pues porque realmente la salida digital es una salida que puede accionar algo. Pues vemos que lo más visual que yo puedo ver, visual, es un LED, por eso que trabajamos con LED. Sin embargo, pues podemos activar relés, podemos activar puente Hs, podemos activar, por ejemplo, motores, o sea, puente H porque me activa un motor. Las mismas salidas también ayudan pronto a trabajar con pantallas, si lo estimo. Realmente es que ten en cuenta que es un voltaje de 0,5 voltios que puedo controlarlo con un fin, ¿listos? Debemos el fin es de obturar un actuador. Nosotros lo llamamos así, un actuador, algo que ejerza una acción. Puede ser mecánica, puede ser lumínica, en fin, digamos que es básicamente ello. Bien, pero entonces, al mismo tiempo, teníamos que también tener en cuenta que, pues, así como existen las salidas digitales, que cualquier pin del microcontrolador, dijimos que cualquier pin del micro podía ser salida, también cualquier pin del 0 al 13 puede ser entrada. O sea, lo único que debo tener en cuenta es que si es salida, no es entrada. ¿Listo? Es como lo único. Pero yo puedo definir que, por ejemplo, el pin 13 sea salida y el pin 12 sea entrada. Digamos que ahí no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que va a variar? La salida es que me va a activar algo. O sea, yo les decía a ustedes periféricos, entonces una salida, la pantalla, una salida, los altavoces, una entrada, el teclado. Ah, ok, es que yo recibo información del exterior. Y entonces aquí, pues la salida, podemos tenerla de diferentes fuentes, como por ejemplo un sensor. Y pues digamos que para mí el sensor más básico y más común, porque igual es un sensor, es esto. Eso se llaman interruptores. Entonces de pronto ustedes ya lo han visto en el mercado, eh, puede ser interruptor o pulsador. Y aquí quiero pues como que quede de una vez claro cuál es la diferencia entre pulsador e interruptor. Entonces acá por ejemplo vemos a este lado, vamos aquí a colocar, está por aquí, entonces vamos a colocar el láser. Aquí tenemos el símbolo de un pulsador. Un pulsador es un elemento que hace el cambio siempre y cuando yo lo mantenga oprimido. Entonces, si yo lo mantengo acá, si lo oprimo, se cierra el pulsador. Hay dos tipos de pulsadores, normalmente cerrado y normalmente abierto. En este caso, es uno normalmente abierto, es decir, que si yo no le ejerzo ninguna acción, estaría abierto. Y si yo tuviera uno que esté pegado y que cuando yo lo pulse, sería normalmente cerrado. Por ejemplo, este es un pulsador. Más conocido comúnmente como ¿qué? De pronto alguien lo reconoce, este verde que está acá, que estoy marcando. Un micro switch. Un Sensor micro final de switch, carrera. un final de carrera, ¿cierto? Entonces, un micro switch o un final de carrera. Mire que incluso él trae dos letras, NC y NO. NC es normalmente cerrado. Entonces, mire que acá está como el simbolito, ahí dice común, y entonces como que está marcado que por acá todo el tiempo está cerrado, y acá es un normalmente abierto. Entonces, cuando yo prima, si por ejemplo estoy usando esta salida por este lado, cuando yo lo prima, él se abre. Y por el contrario, si estoy avanzando por este lado, si yo lo primo, él se cierra. ¿Para qué se usa, por ejemplo, un fin de carrera? Por ejemplo, para testear o para saber si un elemento llegó a su destino. O sea, por ejemplo, una banda transportadora, yo la puedo colocar y entonces saber si, por ejemplo, al momento que estoy girando la banda transportadora, lo que yo tenía llegó. Vemos que aquí va a ser como el caso más común. De pronto, cuando vamos a hacer mercado, colocamos los objetos
sobre la banda, ¿cierto? Sobre el objeto de la registradora y empiezan a irse hacia adelante, pero no se riega, sino que si cuando llegan, pues internamente, ¿sabes lo que tiene? Pues no es un pin de carrera, sino que es un interruptor que funciona por luz, y entonces cuando corta las de luz, entonces dice, ya, termine porque ya llegué hasta acá, y entonces hasta que no retire el objeto, él no sigue avanzando, ¿cierto? Vemos que es como una aplicación de un fin de carrera. Eso también, por ejemplo, se usa mucho, por ejemplo, para el tema de cortinas, puertas. ¿Por qué? Porque me puede determinar cuando la puerta ya se abrió totalmente o la cortina subió. Ahorita que estamos hablando también del tema de domótica, ¿cierto? Ya pues vemos que ya no es un tabú decir, uy, es que alguien tiene una cortina que se enrolla sola y sube hasta cierto punto y después cuando le debo bajar, no. Pues ya son comunes verlas. Las puertas automáticas en los conjuntos, ¿cierto? Que pues cuando llega el vehículo lee con un lector de RFID y entonces la puerta se abre sola y él pasa el vehículo y pues se cerró sola también, pero pues hasta donde cierra, hasta donde llega un tope que pues básicamente es un elemento que me permite saber si ya llegué al final. Entonces un interruptor es eso, un interruptor, perdón, un pulsador es un elemento que requiere una acción. Y cada vez que yo, no sé, si yo lo suelto, de una vez dejaría de estar en el funcionamiento al que yo lo cambié. Cosa contraria a un interruptor. Porque el interruptor sí se mantiene en el estado que yo lo deje. O sea, si yo lo cambié a este lado, se queda ahí, no se regresa solo, sino que necesita que yo le cambie la acción para volver a cambiar. Pues todos conocemos un interruptor de la casa con el que prendemos y apagamos un bombillo y entonces no es que yo llegue a la casa, prendí el interruptor y entonces de rato yo otra vez impulsarlo para que no. Simplemente con que yo lo prenda es suficiente. Ya cuando yo me voy a ir, lo apago y ya. Esa es básicamente la diferencia entre un interruptor y un pulsador. Y aquí vemos diferentes tipos de interruptores y pulsadores. Este, por ejemplo, se conoce como un deep switch. Es comúnmente usado para protoboards, realmente, más que todo para protoboards, o para baquelas, y pues nos va a servir como para cambiar cositas allí. Lo mismo es este, es un interruptor. Este se llama un interruptor de codillo. La ventaja que tiene el de codillo es que tiene tres posiciones, entonces puedo tener hacia este lado quieto o hacia este lado, digamos que pues me permite como tener varias funciones. Este que podría ser como un interruptor, como si fuera el de los breakers, ¿cierto? Vemos que allí en las casas tenemos como los breakers, los tacos, entonces como que me mantiene la posición mientras yo lo suba. Antiguamente era común ver en las duchas eléctricas una cuchilla. Y entonces, ¿qué se salta la cuchilla? Y claro, pues se bajaba ese aparato, entonces uno ir y manualmente subir la cuchilla para que volviera a cerrarse el interruptor. Entonces, básicamente el interruptor lo que va a hacer, o el pulsador, es cerrar un camino, cerrar un camino. Bien, pero ¿cómo asocio yo esto a una entrada digital? Bien, hay dos formas de hacerlo. No es solo el interruptor, no es como que yo diga, pues por aquí le pongo 5 voltios y aquí ya viene el pin digital y ya, y entonces si lo cierro son 5, si lo abro son cero, ¿no? Porque no le estoy mandando cero. Recuerden que les decía en la sesión anterior que habían tres estados lógicos, cero, alto y uno que llamábamos indeterminado, uno que no sé qué es, si puede ser alto o puede ser bajo. Entonces, para eso existen básicamente dos configuraciones para poder realmente garantizar una conexión a tierra o a 5 voltios. Esta de acá se denomina una configuración pull-up. Pull-up, ¿por qué? Porque la resistencia viene a 5 voltios. Y esta pull-down porque la resistencia viene a tierra. Yo les digo, pues, para mí, en lo particular, me gusta más usar pull-up que pull-down. Ya les explico el por qué. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Aquí tengo un circuito, y entonces, dependiendo del estado del pulsador o del interruptor, si está pulsado, el valor que leo acá son 0 voltios. ¿Por qué 0 voltios? Porque mire que el cable viene por acá y se viene a tierra. Pero si lo abro, ya no puedo venir por acá, sino que venir por acá por arriba, y entonces iría a 5 voltios. ¿Por qué coloco una resistencia? Por protección. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no le pongo la resistencia y se dejo aquí un alambre? Pues cuando yo haga este ejercicio, entonces si yo no le colocara la resistencia, entonces, pongo que fuera un cable, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo cierre el interruptor, pasé 5 voltios con tierra e hice un corto. Y un corto es, pues, que pues,
elevé la corriente y dañé la fuente, dañé el circuito. Entonces, por eso debo colocar una resistencia de protección. Y entonces la resistencia de protección debe ser relativamente alta, incluso pues la teoría dice que puede ser de 1K a 10K. Normalmente es que siempre usan una de 4.7K, es una resistencia que está en el rango. Y lo que usan es simplemente limitar corriente, porque a mí no me interesa la corriente que entra al puerto, me interesa es el voltaje, 0 voltios, 5 voltios. ¿Por qué les digo que me gusta más la de pull up que la de pull down? En pull down, el funcionamiento es el mismo. Lo único que cambia es el orden donde va a estar el interruptor con la resistencia. Aquí la resistencia viene a tierra y el interruptor viene a 5 voltios. Entonces, si yo lo tengo cerrado, la salida será 5 voltios. Y si yo lo abro, dice que sería 0 voltios. ¿Por qué digo dice que? Porque realmente esta resistencia, al ser tan grande, por ejemplo en 10K, es una resistencia bastante alta que en realidad está aislándome la tierra del circuito. O sea, no es que estoy yendo realmente a 0 voltios. Incluso desde el punto lógico, yo no le colocaría una de 100K, sino una de 100 ohmios, 220, 330, que sea más pequeña para que realmente lleve a tierra. Lo que pasa es que al ponerla más pequeña, pues implica que aquí tengo mayor corriente y dependo de la fuente para ver si me soporta la corriente que estoy haciendo acá. Es como básicamente el problema que tengo aquí. Mientras que en pull-up, yo le puedo colocar una resistencia grande y efectivamente voy a 5 voltios, porque pues aquí no hay caída de tensión, entonces 5, no hay caída de tensión, entonces siempre voy a dar 5 voltios. Mientras que acá, al tener esta resistencia, sí estoy aislando la tierra, o sea, no estoy llevando a la tierra física, a los 0 voltios, porque igual la resistencia me aísla un poquito. Entonces, incluso hay simuladores que esta configuración, hay simuladores que tienen ese problema, y es que en esta configuración no le marca un 0, sino le marca un indeterminado. Pues igual ambos arreglos son válidos y funcionan, ¿vale? Entonces, pull down o pull up. Y esa es la forma que yo tengo para colocar realmente una entrada lógica a mi circuito, 0 o 5 voltios. Bien, pero bueno, ¿y qué? ¿Y qué hago con todo eso? Porque pues el tema es, ¿para qué me sirve? Y entonces me voy a ir ahora sí eh, a mi Tinkercad, ¿cierto? Ya para que lo tenga abierto. Voy a ir a donde estábamos la sesión anterior, que estamos en una clase, ¿cierto? Y por allí voy a entrar a la clase que teníamos. Pues esta clase, entonces actividades. Voy aquí a crear una actividad, voy a llamarla sesión 2 para que incluso sería sesión 3, ¿no? Sesión 3 como para que la traemos el día de hoy. Luego que sesión 3, entrada digital. Digital. Listos. Bien. Entonces voy aquí a entrar para otro circuito diferente para que veamos que pues tengamos la trazabilidad de todo y no que cabemos todo en un solo circuito. Entonces, crear un diseño, circuito, listos. Entonces, voy a comprobarles el funcionamiento de una configuración pull up o pull down, igual pues vamos a probarla con el simulador, primero desde el punto de vista de un multímetro y después ya lo metemos como una entrada digital al microcontrolador. Bien, lo que me dice que tengo que colocar una resistencia, listos, que tiene que ir a una fuente de voltaje, por aquí tiene que haber una fuente de voltaje, si no está ya la compramos, no está, entonces voy aquí a componentes todos para poderla comprar y voy a buscar una fuente de voltaje en este momento, voy aquí a utilizar una fuente de alimentación, que es con la que yo voy a alimentar el circuito, bien, voltaje voy a colocar 5 voltios, corriente, acá, para que lo tengan en cuenta, para todos y para todas. La corriente de una fuente no es que él me entregue 5 amperios, es que máximo me puede entregar 5 amperios. Recuerden que la corriente la pide el circuito o la pide lo que nosotros denominamos la carga. Pero no es que si la fuente dice voltaje 5 voltios, corriente 5 voltios, me entregue 5 amperios. No, o sea, aquí no hay cómo entregar 5 amperios. Depende de la carga. ¿Vale?
Voy a dejar por ahora en 5 voltios, la fuente, pero que, listo, esa fuente es una fuente muy buena que me entrega 5 amperios, súper buena la verdad. Y voy a comprar por allí un interruptor. Voy a comprar este que es sencillo, yo creo que me va a servir para lo que quiero. ¿Listo? Uno, incluso este trae como hasta 2 entraditas y 2 salidas. Me interesa la primera. Y entonces voy a conectar acá. Y entonces dice que debo conectar entre negativo, negativo, negativo. Y acá, entonces voy a colocar aquí en negro tierra. Y por la otra parte, necesito comprar otro cable para el positivo. Bien, voy a colocar aquí por acá en rojo. Y entonces yo puedo medir el voltaje entre la resistencia y el interruptor. O sea, ahí es donde es la salida digital, acá entre esos dos. O sea, ese cable verde es donde lo voy a sacar. Entonces, para eso voy a irme a buscar un multímetro para poder mirar y que efectivamente lo que yo les decía, pues cumpla. O sea, aquí digamos que también les invito a que pronto, pues no todo, o sea, digamos, sí, 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 porque pues miremos a ver si es verdad, porque pues igual, ¿será que el profe me está echando mentiras? Pues miremos a ver si es, pues a ver qué pasa. Entonces, igual, negro con negro, pues da negro con tierra, ¿cierto? Entonces quiero colocar negro. Y este de acá positivo es el que me interesa a mí acá. Listo. Entonces voy a colocar aquí naranja como para saber que es otro cable diferente. Y entonces necesito saber qué voltaje mido dependiendo del estado del eh, interruptor. Bien. Entonces acá, por ejemplo, está 5, dice que estaba cerrado, pero estaba abierto. Y cuando lo cierro, 0 voltios. Mire, entonces 5, 0. 5, 0. Bien. ¿Y funciona? Sí, sí funciona. Perfecto. Entonces, esta salida es la que tiene que entrar, o sea, pues, o sea, este arreglo, de aquí entraría ahorita al microcontrolador para ejercer una acción, para ejercer alguna acción. Entonces, acá 0, 5, bien, 0, 5, listos. Y entonces ahora miremos la de pull down. Yo dije que pues igual va a funcionar, tiene que funcionar. Entonces vamos a mirar la de pull down. Miremos que funcione. Entonces la de pull down dice que simplemente es interruptor arriba, resistencia abajo. Entonces negro. Este de acá voy a dejarlo en verde para saber qué es el cable que tengo que cambiar ahorita. Rojo para saber qué es energía. Y entonces acá voy a colocar otro multímetro. Y entonces acá lo mismo. Entonces negro con negro. Y aquí en naranja. Bien. Entonces miremos ahora en este caso ser. Entonces aquí simplemente yo le voy a decir correr, correr. Y entonces acá está 0 voltios, 5 voltios. 0 voltios, 5 voltios. Pull up, pull down. Pull up, pull down. Ambas configuraciones funcionan, sí. Digo, pero técnicamente pues es mejor porque es que esta me queda un poquito aislada por la resistencia, me queda aislada la tierra un poquito. Entonces pues igual ambos funcionan y no hay problema. Cualquiera de los dos se puede usar. Bien. Entonces ya les comprobé que funciona el pull up y el pull down. Pero bueno, ¿para qué me sirve eso? Porque, pues ahora sí ya voy a irme a lo que necesitamos trabajar. Voy a trabajar con pull up. Igual para mí eso es transparente. Voy a dejarlo aquí como está. Lo único que yo sé es que voy a quitar la fuente porque pues para eso pues yo ya tengo un Arduino. Y entonces, como yo tengo un Arduino, pues básicamente me voy a apoyar del Arduino para alimentar la resistencia. ¿Por qué me voy a apoyar del Arduino para alimentar la resistencia? Porque, pues yo les dije a ustedes que esto de acá son una fuente de 5 voltios y una fuente de 3.3 voltios. Tengo que tener en cuenta que pues debe estar referenciado a tierra. Entonces voy a colocar por aquí incluso la tierra, esto es tierra, miren que incluso si se dan cuenta, tengo por acá GND, GND y GND. Todas estas tierras son comunes, es decir, este punto, este punto, este punto,
todos son el mismo punto, porque son tierra, entonces igual no pasa nada. Voy a entrar por aquí y voy a alimentar mi resistencia, con 5 voltios, que está por aquí, bien. Si se dan cuenta, yo uso el rojo normalmente para 5 voltios, y no es porque me guste el rojo, simplemente hay una convención de colores en la que indica que el color negro pues es tierra, si el color rojo es 5 voltios, el color amarillo dice que sea como 12 voltios, y ya los demás colores pues no pasa nada. Por eso es que la uso. Incluso les voy a demostrar acá, sin programar ni una sola línea de código, que efectivamente voy a obtener lo mismo que hacemos ahorita. Voy a hacer lo mismo, mire, voy a colocar por aquí, por acá. Bueno, se preguntarán por qué no estoy usando Protobar. De pronto los que ya usan Protobar es simplemente para, por ahora, no complicarme con el cable de la Protobar y pues simular que estoy usando Jumpers, como de pronto se trabaja casi siempre con Arduino. Entonces, no me interesa tanto trabajar con el Protobar por ahorita mientras realmente hago las pruebas y ya después de tenemos que ya cablear un poquito mejor. Bien, tierras, mire, tierras son comunes, y voy a mirar que efectivamente tenga un 0 o un 1. Entonces voy aquí a decirle simular, y efectivamente tengo 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios. Es decir, que ya tengo mi entrada digital. ¿Cuál es mi entrada digital? Este señor es el que tiene que venir acá a trabajar en el microcontrolador. Bien, pero ¿para qué me serviría a mí una entrada digital? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué proyectos que se le ocurre que hagamos con una entrada digital en ese momento, compañeros y compañeras? Encender un piloto. ¿Encender qué? Un LED. Listo. Entonces vamos a utilizar mi entrada digital para encender un LED. Listo. Eso fue lo que me dijo el compañero. Muy bien, o sea, menos Profe, mal que no estaba pendiente para decirme lo que hemos hablado antes de entrar a la clase. Muy bien, gracias. No, mentiras, esto no es charlar ni mucho menos, esto es en caliente, ¿no? Aquí voy a escoger 220, ¿qué? Ohmios. 220 profe, ohmios. qué pena, ¿me Señor, escucha? ¿sí le escuchó? Profe, qué pena la ignorancia, por decirlo así. Lo que pasa es que cuando se está midiendo esos 5 voltios me genera una duda, hombre. Lo que Señor, pasa es que yo veo que usted coloca el multímetro, por decirlo así, es casi que en el mismo cable, o sea, no lo coloca antes de la carga y después de la carga para medir el voltaje, sino que lo mides entre el interruptor. Y uno no se y, supone que esa es la misma línea. yo lo estoy mirando acá, en este punto. En este punto lo debo mirar. O sea, yo estoy Sí, pero colocando el multímetro, lo estoy colocando acá. Un momentico. Yo estoy colocando aquí el voltímetro, o sea, el multímetro, lo estoy colocando entre este punto, que es tierra, y sí, como es un voltaje referenciado contra otro punto, acá. Listo. ¿Cuál es la inquietud ahí? sí, es que, pero no sé, es de pronto que tengo que reforzar de pronto ese tema. Lo que pasa es que como veo ahí que no hay carga, sino que la carga está más adelante con la resistencia de 10K, me parece que es el mismo punto y que uno ahí no, pues no me da como para medir voltaje ahí, me da como para medir de pronto inclusive continuidad, pero voltaje ahí, sabiendo que eso simplemente es un pulsador. No estamos cogiendo el mismo cable, no. Sí y no. Tomamos el mismo cable siempre y cuando esté cerrado. Si está cerrado, efectivamente es el mismo cable. Por eso es que me da 0 voltios. Por eso es que me da 0 voltios. Sí. Pero cuando lo estoy viendo de esta forma, acá, cuando está abierto el circuito, cuando estoy mirando acá y estoy mirando acá, mire que el pulsador está abierto, ya no es el mismo cable, sino que ahora estoy mirando con respecto a los 5 voltios. Recuerde que la definición de circuito dice que la corriente que Ah, pasa, ok. por un conductor es siempre y cuando exista dos puntos, es decir, 5 voltios de tierra, es decir, un cambio cerrado. Si existe un cambio cerrado, hay Ah, corriente. no. Ah, Pero no, como por no eso. hay corriente, porque no está cerrado, mire que no hay corriente, entonces para mí, en este momento, esa resistencia ni siquiera se comporta como una resistencia, sino que se comporta como si fuera un
cable. Y entonces estoy mirando ahora es con respecto a la fuente. Ok, pues no, lo que pasa es que lo estaba mirando mal. Abierto da los 5 voltios y cerrado nos da el 0 voltios. Exacto, cerrado Ah, 0 ok. voltios, abierto 5 voltios en Ah, pull up, en pull up. En pull ah, down cambia la configuración. Cerrado 5 voltios, abierto 0 voltios. Pero bien, cerrados. eso está muy bien. Esas son las cosas que digo, tranquilos, hágale, pregunten por qué paso estamos acá. Y entonces eso es lo que está Ok. sucediendo. ¿Vale? Bien, pero bien. Pero muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, vamos a meter otra vez nuestro LED. Y entonces metimos nuestro LED. Ánodo cato, entonces necesito darle la vuelta, ¿cierto? Ya. Entonces está el ánodo para hacer positivo hacia este lado. Bien. Y este iría a tierra, ¿cierto? Vimos que este tiene que ir a tierra, entonces voy a colocarlo por aquí, a este lado, tierra por acá, aquí está tierra. Listos. Entonces tierra con negro. Bien. Voy a usar el pin 13 para el LED. Voy a usar el pin 13 para el LED. Voy a colocar acá un verde. Listo. Es un naranja si quiere para. Entonces voy a usar aquí el 13 naranja. Y entonces el pin digital, que puede ser, o sea, lo estoy tomando acá en este punto, lo estoy tomando realmente en el cable, vemos aquí en la terminal, donde sé que está ahí como aislado. Voy a usar el pin, ese pin digital, lo voy a colocar en otro pin, una entrada. Entonces voy a colocar que sea el pin 8, por ejemplo, el pin 8. El pin 8 va a ser mi entrada digital. Y el pin 13 mi salida. Entonces voy a hacer de esa forma. Entonces el pin voy a colocar aquí en azul para diferenciarlo. Entonces, el pin 8 sería eh, mi entrada digital y el pin 13 mi salida digital. Vale. Ahí ya está configurado, está conectado todo. Vamos a hacer la magia, a ver qué fue lo que sucedió. Pero pues para hacer la magia necesito entrar con el código. Entonces queremos que cuando esté cerrado, o sea, lo que yo quiero hacer es que básicamente cuando el pulsador se cierre, pues básicamente se apague el LED y cuando se abra, se prenda el LED. Listo, quiero hacer de esa forma. Entonces, decir que cuando sea 0 voltios, o sea, 0 lógico, entonces LED sea off, sea off. Y cuando sea 5 voltios o un 1 lógico, LED sea on. ¿Listo? Es lo que yo quiero hacer. ¿Vale? Bien. Sigo trabajando con bloques. No pasa nada. Voy a echar esto a la basura, pues por ahora. Entonces, voy a colocarle al iniciar. Al iniciar quiero que el pin 13, sea abajo. Entonces, que sí o sí garantice que el LED arranque apagado. Cuando inicia, que arranque apagado. Y voy a hacer lo siguiente. Mire la pregunta, cuando el interruptor sea 1 o sea alto, prenda, pero si el interruptor es un bajo, apague. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de taxonomía? Cuando prenda el LED, perdón, cuando el interruptor sea un 1, un alto, prenda el LED. Pero si no, apague el LED. Gramaticalmente, ¿qué estoy haciendo? Negando, Un ok. proceso, una pregunta, una Ok. decisión, un flujo, Una un decisión. Una ciclo, Una condicional. condición. una condición, ¿cierto? Entonces, como yo les digo a ustedes, para mí, el código va a ser transparente. Lo que me interesa a mí es, básicamente, lo que me interesa a mí es el algoritmo. Entonces, el algoritmo es, ok, entonces tengo un inicio, listo, tengo un inicio, bien, eso va como en un ovalito. Tengo dos elementos a tener en cuenta que se denomina mis entradas y mis salidas, que uno es, perdón, dibujo, el LED 1 y por otro lado tengo el switch 1, listos. Esos son mis dos elementos.
Entonces, lo que yo tengo que hacer es preguntar. Pues, entonces, voy a tomar una decisión. ¿Cómo pregunto? Con un if. Pero, ¿cómo se denomina el if desde el punto de vista lógico? El if es un rombo que me permite a mí tomar dos caminos. Camino A o camino B. Entonces, el if me va a llevar a dos cosas. A dos cosas. Entonces, ¿por quién pregunto? ¿Por el LED o por el switch? Por el switch. Por el switch. ¿Por qué por el switch? Es la Porque entrada. es el que, sí, el Es que mi más entrada, la señal. ¿cierto? Entonces, si el switch, puedo decir que si el switch es igual a on, si es igual a on, o por ejemplo en este caso, pues un on, sabemos que es un 1, un high, y si es un bajo sería un off, un low. Entonces, si es un 1, entonces haga algo. Ese haga algo se denomina un proceso. Y entonces el proceso se pone en un rectángulo. El proceso es que si el switch está en 1, el LED 1 se va a colocar en alto. Uno. Si no, entonces esto es sí. Pero si no, entonces el LED 1 será un off. Cero. ¿Listos? Esa es mi pregunta realmente. Alto o bajo, prendido o apagado. Vale. Y pues simplemente no tengo más procesos, no tengo más cosas por preguntar, simplemente, fin, no es más mi algoritmo. Mire que mi algoritmo ni siquiera me lleva a mí a programar en ningún lenguaje de programación. Y eso es lo que pues muchas veces les digo a ustedes que es tener la lógica de lo que yo quiero hacer y ya después voy y miro cómo es la sintaxis gramatical. Ya después miro cómo es que debo programar. Pero si yo tengo claro que tengo que tener un if, o sea, esto se denomina un if. Esto básicamente es un proceso. Entonces, pues ya sé que yo puedo ir a programar y entonces de la misma forma que lo tengo aquí, voy a llevarlo acá. Este siempre, pues es como que es como si se repite el código, entonces ya el código se repite solo, entonces se repite, ya está, eso para eso está siempre, entonces no hay problema para eso. Bien, debo colocar un if, una pregunta. ¿Dónde estará la pregunta? ¿En salida, en entrada, notación? Pues no sé, pues miremos entonces en salidas, ¿no? Por aquí no hay. Entradas, ¿no? Tampoco hay. Control, control de pronto, puede que esté por allí. Dice siempre al iniciar, esperar, repetir. Si entonces, si no. Mire que hay dos opciones. Este sí entonces es como que solo tengo, o sea, sí, y si no sigo, ya, no tengo la opción de no. Este sí entonces no, entonces sí tengo la opción de sí o si no. Entonces yo uso este que se llama sí entonces no. Bien, voy a ponerlo acá. Sí entonces no. ¿Sí quién? Ok. Mire que incluso acá la forma dice que es una forma como de, esto sería que como un medio de diamante. Entonces miremos cuál es el que coincide allí. Entonces miremos que, por ejemplo, acá en matemáticas existe la forma que puede casar acá. Esa es la ventaja de programar por bloques, que la programar por bloques pues es muy intuitiva a la figura. Entonces yo voy a meter aquí la figura, bien, listo, mire, la figura entra acá, pero entonces acá viene el pero. No es uno menor que uno, sino entonces voy a colocar acá, por ejemplo, voy a colocar acá un igual, y entonces, ¿por quién voy a preguntar? Por el switch. ¿El switch en dónde está? En el pin 8. Entonces, es una entrada, y entonces digo, leer, si al leer el pin digital 8, ¿por qué el pin digital 8? Pues porque es donde yo conecté la entrada, es igual a algo. ¿Igual a qué? Pues me tengo que ir a matemáticas otra vez, y por allí voy a poder encontrar el alto y el bajo. Mire, aquí mismo lo encontramos. Entonces, si es igual a alta, que sería en este caso un on, aquí se denomina alta o baja. Mire, aquí tenemos alta o baja. Entonces, si el pin 8 es igual a alta, entonces, ¿qué debo hacer? Irme a salida y decir que el pin 13, que era mi salida, ¿cierto? El pin 13, se ponga en alta. Pero si no,
no requiero volver a preguntar por el pin 8 porque si no es alta, pues es baja. Si no es blanco, es negro. Así de sencillo acá. Aquí no hay pierde. Entonces, si el pin, entonces voy a colocar el pin 13 en baja. ¿Listos? Ese es todo el código. Mire, si es esto de acá y esto es el proceso. Defina pin 13 en alta o defina pin 13 en baja. Y ya tengo el código. Entonces, simplemente ya voy aquí a mostrar, entonces voy aquí a ocultar y entonces voy a tener aquí el código y entonces vamos a darnos cuenta que si cierro, se prende, o sea, si no, se apaga. Entonces, miremoslo ahora desde el punto de vista del multímetro para que pronto digan, oiga, pero si me está echando como, si estará realmente en 5 y en 0, o sea, pues la única forma es meter el multímetro que me indica si es 5 o si es 0, ¿cierto? Entonces el multímetro que me diga si es 5 o es 0, tierra con tierra siempre, aquí no hay de otra. Ah, bueno, entonces decía que incluso la tierra, pues para no enredarme por allí, yo tengo más tierras en circuito, entonces voy a usar por aquí la tierra del Arduino, por aquí, pues esa parte de acá, tierra, listos. Y entonces, miremos, cuando el interruptor sea 0, mire, aquí efectivamente marcó un 0, el LED está en 0. Pero si el interruptor está en alto, en 5, el LED se prende. Y mire que son dos entradas diferentes, o sea, dos pines diferentes, el pin 13 y el pin 8. Incluso mire que acá, y por eso usé el pin 13, casualmente, los fabricantes dejaron un LEDcito allí. Y entonces el pin 13, cuando se usa como salida, si es un alto, me prende, y si es un bajo, me apaga. Mire que incluso acá ese LED también prende, mire, prende, apaga. Entonces me ahorra un LED a veces si yo quisiera. Le dejaron ahí físicamente el pin 13 tiene un LED. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta también por allí. Pero bueno, ¿funciona? Sí, sí funcionó. ¿Y hice lo que queríamos? Sí, claro, está correcto lo que queríamos que hiciera. La pregunta del millón. ¿Será necesario comprar un microcontrolador, en este caso un Arduino, para prender y apagar un LED con un interruptor? No, señor. Está sobredimensionada la solución, ¿cierto? Sí, señor. Porque en últimas, si yo quisiera, desde el punto de vista técnico, con solo hacer esto, hago lo mismo, mire. Prendo y apago. Prendo y apago. Y no requiero para nada el Arduino. Digamos, desde el punto de vista técnico, está sobredimensionada. Aquí lo interesante es aprender. Bien, pero básicamente esa es la forma. Ahora mire que por bloques fue sencillo interpretar porque bloques me permite a mí, es eso, intuir el algoritmo. La recomendación es, bueno, ya está por bloques, usen bloques y textos y pues aún se les dificulta un poquito programar por texto y entonces miremos cómo es el código desde el punto de vista del IDE de Arduino. Entonces, el IDE de Arduino tiene unas instrucciones y entonces aquí, ahora sí voy para ello, te voy a decir acá instrucciones, IDE de Arduino, que incluso si no estoy mal, las hemos visto en la sesión 1, ahí como que muy rápido les dije algunas cosas. Y entonces, por ejemplo, acá, mire que para los Digital I/O se usa la instrucción pinMod, Digital Read y Digital Write. Entonces, cada una de esas me dice a mí, por ejemplo, que es cada una de esas. Entonces, pinMod lo que hace es que configura el pin como entrada o salida. La sintaxis es, escriba pinMod con la M mayúscula y entre paréntesis ponga el número del pin y el modo. Eso es básicamente. Pero bueno, pero esto, profe, me está pensando como chino. Pues aquí, pinMod 13. El 13 es un pin y el 13 sería una salida. Entonces, configure el modo del pin 13 como salida, configure el pin 8 como entrada. Esto de pinMod, la configuración, debo hacerlo siempre en una sentencia que se llama el void setup. Arduino trae básicamente 3 espacios. El primer espacio que está por aquí arriba es para librerías y para variables. Este de acá se denomina la función de configuración y esta la función de ejecución. En configuración yo debo configurar antes de arrancar a programar un pin de entrada o salida
pues, o sea, que quiero que prenda para un LED, yo debo decirle al PIN, bueno, hermano, usted es entrada o salida. Si yo no le digo al LED, al PIN, que es entrada o salida, pues él forma que yo le diga, hermano, prenda el LED. No lo hace, no lo hace y no lo hace porque yo no le dije si era entrada o salida. Entonces, lo primero es definir mi hardware. Aquí, pues cuando yo le coloqué en el por siempre, le coloqué al iniciar que me definiera el digital write 13 como salida, pues ya, perdón, como bajo, entonces esto es digital write, es otra instrucción, y entonces corresponde para cómo escribir un pin digital. La instrucción es digital con la W mayúscula, digital write, y entonces la instrucción es la siguiente. Digital write pin value, donde value puede tener dos valores posibles, high o low. Entonces, y es de mayúscula. Entonces, pues simplemente acá, por ejemplo, mire, pin 13 high, pin 13 low. No es más lo que está allí. Y pin 13 como output. Mire que incluso me dan un ejemplo básico para que yo pueda tomarlo. Entonces, para poder escribir uso digital write. Entonces, escriba digital. Y para leer un digital, que usa la función digital read pin. Entonces, leas el pin y entonces el pin puede retornarme dos valores posibles, high o low. Entonces, por ejemplo, acá está pin mod, int pin, o sea, un pin de entrada como input, y entonces digital read pin. Mire que acá, ese digital read debo asignárselo a alguien o estar dentro de algo. No es como que yo diga digital read, o sea, mire que incluso cuando yo lo coloqué acá en el código, cuando yo lo coloqué en el código, mire que quedó dentro del if quedó ese digital read. ¿Por qué? Porque yo pregunté por el pin digital y pregunté si era igual a alta. Eh, para cosas de sintaxis, dentro de un if puedo tener igual, diferente, menor igual, mayor igual, eh, pero entonces para preguntar por un igual es así, doble asignación, igual. ¿De dónde saca eso? ¿Por qué no puede ser igual? Pues porque si yo voy y miro por acá, no sé si está por aquí, debe estar por aquí el if, milis, está map, matemáticas, bit, analogs, interrupciones, milis, bueno, aquí constantes, byte, char, float, int, scope, stack, for string, estructura que es el loop o el setup, de control, por ejemplo acá, puede mirar el if else. Entonces, en el if else, que fue el que yo usé, if else, las posibles operadores son no igual, que es este signo de acá, que es el de diferente, que es el de admiración igual, que es no igual, o sea, diferente, menor que, menor igual, mayor que y mayor igual. Esa es la forma de preguntar dentro de un if. Y entonces aquí está como la sintaxis. Si, condición, abro y cierro paréntesis, y lo que esté dentro de la condición va entre paréntesis. O sea, en este caso, toda función, mire que toda función, esto es una función, abre y cierra paréntesis, y después de los paréntesis, abro llave, cierro llave, abro llave, cierro llave. Y lo que esté dentro de esas llaves es lo que hará la función. Mire que acá el if, abre paréntesis, cierro paréntesis, abro llave, aquí cerro la llave, aquí el else abrió la llave y aquí cerró la llave. Es la sentencia. Y ya, de pronto, el peor enemigo de un programador que trabaje con código C es el punto y coma. Todo lo que son procesos, es decir, que no sean funciones, viene cerrando con punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma y punto y coma. Delay, punto y coma. Mire que ahí está básicamente la sentencia y todo está básicamente preguntando. Entonces, si x mayor a 120, si x mayor a 120, si x mayor a 120, si x mayor a 120. Hay diferentes formas de preguntar. Y mira que acá me dice, puede preguntar como x igual, x diferente a y, x menor que y, x mayor que y, menor igual que y, mayor igual que y. Es básicamente la forma de preguntar. Entonces, no es difícil y lo que toca hacer es ir y buscar esta guía para, si yo quiero usar algo, pues cómo es la sentencia, cómo es la condición. ¿Listos? Incluso yo puedo tener condiciones juntas. Y entonces es peor, que yo puedo decir, por ejemplo, que si el dato es
mayor a 20, pero menor a 30. Entonces, son dos preguntas y para eso yo debo preguntar con, por ejemplo, I, que es este de acá, ampersand, que es el ampersand, que es el doble, el de I, entonces condición 1 y condición 2. O condición 1 o condición 2, que ya poco a poco pues es igual, depende de lo que uno esté haciendo, pues básicamente uno va encontrando como qué significa cada cosa. Pude preguntar acá, por ejemplo, si no es igual. Entonces, por ejemplo, diferente. Entonces, simplemente que el pin sea diferente abajo. Y ya, digamos que ya me retornará un falso verdadero dependiendo, que básicamente un if me va a decir sí o no, no es más. Digamos que desde el punto de vista técnico, yo le puedo colocar acá, por ejemplo, sí, tal, entonces un diferente y un bajo. Entonces ya, digamos que puedes darse esa condición. Pero pues no quiero que se limiten a que pues el código, o sea, que no sé el lenguaje, no sé el lenguaje, entonces no programo, sino pues mire que todo salió de dónde? Del algoritmo. Si yo tengo el algoritmo, independiente que programe por bloques o programe por texto, voy a llegar al mismo resultado. Bien, pues entonces yo les decía, pues bueno, ¿cuál es la intención? O sea, en este caso, por ejemplo, pues ya yendo bien punto al detalle, eh, ya está como configurado el tema de la entrada y salida, ya tenemos un pin que configuramos para eso y tenemos un LED. Pero, bueno, ¿cuál sería de pronto así como está el circuito, así tal cual está el circuito, una aplicación lógica de poder utilizar, por ejemplo, el, el Arduino en este momento para aprender a apagar un LED con un interruptor? Con una condición if, ¿no? Pues eso digo, pero o sea, la pregunta es, yo dije técnicamente está sobredimensionado porque yo puedo aprender a apagar el LED con el interruptor, si yo lo pongo aquí, si yo le pongo el cable acá, y para eso no requiero un microcontrolador. Pero yo compré un microcontrolador. Denme un ejemplo, denme una aplicación en la que yo requiera usar el microcontrolador para aprender y apagar el LED, por ejemplo, con el interruptor. Por Pero ejemplo, una alarma. una alarma. ¿Cómo se mete la Eh, alarma? una alarma con una termocupla, si sube la No, temperatura. con lo que tengo acá, con lo que tengo acá, con lo que tengo acá. Tengo un interruptor, tengo un LED y compré un Arduino. Una aplicación en la que no sobredimensione el uso del Arduino. Supongamos, profe, no sé, si definimos una variable de, que por ejemplo en nuestro caso sería 8, ¿sí? La entrada. Y en el board setup, pues lo configuraríamos como una salida, sin necesidad del interruptor. No, pero digo, pero ya tengo mi entrada digital, tengo mi salida digital. Yo les digo, técnicamente está sobredimensionado a que yo use un Arduino, porque tenerlo de esta forma es lo mismo que tenerlo con el Arduino. Digamos, no hay pierde. Una, una razón lógica con la cual yo pueda utilizar mi entrada análoga, mi salida digital y mi microcontrolador para poder generar una aplicación. De pronto la luz rítmica o algo así, que Bien, parpadee. listos, sencillo. Yo no puedo poner ese LED a parpadear rítmicamente con solo el interruptor y el LED, ¿cierto? Yo no puedo hacerlo, o sea, o prende o apaga. Pero mire que el compañero dijo, venga, pues una aplicación sencilla, una luz rítmica, que yo ponga el pulsador para que el LED parpadee, por ejemplo, a 1 segundo cuando esté en 0 y parpadee a 2 segundos cuando esté en 1. Ah, ya tendría sentido el usar mi microcontrolador y ya no está sobredimensionado. Mire que a veces yo me puedo complicar como quiera. Entonces, mire, mi compañero ya dice, metamos una termocupla. No, venga, la cosa era, démosle un uso a lo que tenemos. Y el compañero dijo, una luz rítmica. Listo, entonces vamos a hacer una luz rítmica. Entonces, ¿cómo haríamos una luz rítmica, compañero? De pronto, pues si uno lo tiene por allí. Voy aquí a dejarlo uso por texto, por bloques por ahorita y ya miramos el texto. Entonces,
Voy a echar esto a la basura, voy a echar esto a la basura. ¿Por qué? Porque en últimas, el LED, perdón, el switch es el que me va a controlar. ¿Me va a controlar qué? El funcionamiento de un LED. Y entonces, por ejemplo, la luz rítmica, ¿cómo sería? Que el LED pueda parpadear, lo que hablamos, lo que hicimos la clase pasada, a 1 segundo o a 2 segundos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sencillo, mire, no me complico la cabeza. Simplemente voy a decir que el pin 13, esté en alta, después se espere 1 segundo, después el pin 13 se ponga en baja, incluso voy a dejarlo por aquí voy a dejarlo aquí en milisegundos, voy a dejarlo por aquí a 500 milisegundos para que sea más rápido el parpadeo, y voy a colocar acá otro delay a 500 milisegundos, y entonces la primera opción es que cuando el switch esté en alto o esté en 5 voltios, voy a parpadear rápido. Voy a parpadear rápido. Pero cuando el switch esté en baja, es decir, o sea, así no es alta, es baja, entonces el parpadeo ya no va a ser a 500, sino a 2000 milisegundos y va a ser un parpadeo más lento. ¿Listos? Ahí está. Y entonces ya estoy utilizando una funcionalidad de poder comprar un microcontrolador, un Arduino. ¿Por qué? Porque es que esto no lo puedo hacer tan sencillo con solo un interruptor y un LED. Ya estoy usando un elemento que es el temporizador de este man para que me ayude a llevar el tiempo preciso. Pues yo puedo montar ese punto con un 555, pero me tocará montarle aparte, o sea, tener dos 555, cada uno de diferente estado y con un multiplexor y pues, en fin, eso se puede hacer, sí, se puede hacer, pero pues aquí no me interesa esa parte, simplemente con lo que me dijeron, venga, pues de la aplicación a el switch, el LED y el Arduino, y entonces aquí estamos. Entonces, cuando está en cero, va a parpadear lento, mire, o sea, prendió. Incluso creo que ni siquiera lo bajé nunca. Espero que nunca le di baja. A ver. Si no, si está en cero, si está en alta. Entonces, si No voy voy a al definir el pin. 13. Ya. El error estaba acá. No se seleccionó el pin 13. Listos. Alta, baja, alta, baja. Listos. Ese fue el error que tenía ahí, que no había definido el pin 13. Pequeño error. Listos. Entonces, prendido, apagado. Prendido, apagado. Prendido, apagado. Pero cuando yo lo ponga en este señor en alta, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Le cambié el ritmo a la vaina. Entonces el LED está parpadeando más rápido. Mire que ahí ya le estoy dando un uso al microcontrolador. Realmente una aplicación de este tipo existe y ustedes de pronto lo han visto. Quienes tienen vehículo con sensores de proximidad, cuando está lejos, el piteo es pip, 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 pero cuando está cerca, pip, 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 pip. Ah, ok. Mire que utiliza, bueno, ahí pues una entradita, es una entrada larga, pero está utilizando un mismo principio con una condición para poder cambiar el ritmo del pitido, y eso a mí sonoramente me indica que estoy llegando ya, digamos, a la pared, ¿cierto? Entonces decimos que ya puedo cambiarlo. Creo que incluso si estoy mal aquí tengo buzzer. Hace otra opción. Aquí, yo creo que si no estoy mal, aquí hay un buzzer. Si no estoy mal, me vemos por acá. Tengo por aquí un buzzer. Sensor, fotodiodo, fotoresistencias. No tengo un buzzer para escuchar, por ejemplo, con ruido. Pero pues ahí digamos que ya visualmente sí es viable, se nota que el LED va más lento o va más rápido, ¿no? Aquí en este simulador no hay buzzers, no usábamos el buzzer para generar ruido. Bueno, pero entonces mire que ahí, entonces por ejemplo, si ya no fuera un LED, yo puedo cambiar por ejemplo, la velocidad de una banda transportadora simplemente utilizando este señor. Entonces que trabaje más rápido la banda
o que trabaje más lenta la banda transportadora. Y entonces ya le doy la aplicación al microcontrolador. ¿Listos? Eso es una entrada digital, es una salida digital y ya puedo tener entre entradas y salidas digitales 14 pines para utilizar. A no ser que usemos este periférico acá, que se llama un periférico serial, que lo veremos más antico y pues ya sí me limita de 14 a 12 no más. Pero ya puedo hacer lo que quiera. O por ejemplo, que empleando, bueno, el típico caso de ustedes o de nosotros, de todo el mundo, en diciembre, cambiarle las luces navideñas. Entonces yo tengo una secuencia de LED, tengo 7 LEDs, por ejemplo, y entonces cada vez que yo cambie el pulsador, puedo tener una secuencia diferente. Yo pulso, y entonces el pulso, pues lo que hace es un conteo, y entonces en cada conteo llevo una secuencia diferente. Entonces llevo una secuencia diferente. Entonces, primero que van suave, después van más rápido, después que se deslizan de izquierda a derecha a izquierda. Son secuencias programadas porque pues es la misma, son la misma cantidad de salidas, la misma cantidad de LEDs. Lo único que hacemos es que dependiendo la entrada, pues yo le puedo llevar un conteo y cada vez que yo cuente, entonces pues simplemente, cada vez que yo pulse, entonces voy incrementando, incrementando, incrementando el contador y de esa forma, pues básicamente puedo cambiar las secuencias de los LEDs y entonces puedo hacer hacia arriba, después hacia abajo, después entonces bien. Y pues, ¿qué pudo haber cambiado en el código? En el código simplemente, ¿qué pudo haber cambiado? Pues simplemente, ya tengo el mismo if, mire que tengo el mismo if, abro y cierro, y lo único que le incorporamos es que ahora digital write high, digital write low, y espero 500 milis para llegar al low, 500 milis para llegar al high. Como no cambio acá, pues se mantiene, y acá simplemente, si no, entonces, pues es 2000 milis, o sea, la espera es mucho más lenta. Y listos. Mire que no es difícil programar realmente, es más tener la lógica. Y le dimos una aplicación al microcontrolador, a ese LED y a ese interruptor. ¿Preguntas? ¿O vamos bien? Vamos bien. Vamos bien, profe. Listos, miren, ¿sí ven? Entonces, no requiero ser experto y mire que ni siquiera, pues, o sea, puedo haber dicho a ChatGPT que me ayude, pero no, mire que aquí yo también puedo, por mi lógica y mira, y le encontramos una aplicación. Digo, pues aquí ya puedo tener más pulsadores, pronto, por ejemplo, una aplicación de estas podría ser el llenado de un tanque. ¿Por qué no? Porque es que realmente acá esto es un sensor en el que yo voy sabiendo qué tan lleno está y entonces, por ejemplo, yo visualmente voy viendo parpadear un LED a lo lejos y voy sabiendo que el tanque va hasta la mitad siempre y cuando el LED, por ejemplo, esté parpadeando de forma más lenta. Pero a medida que el tanque se está llenando ya, cuando llega a la mitad, le puedo cambiar el ritmo, le puedo cambiar el ritmo al LED y que parpadee un poco más rápido. Entonces yo digo, venga, ya como que está llegando y entonces ya cuando llegue, por ejemplo, al límite final, quede totalmente prendido. Pues obviamente necesitaría otra entrada, y con un solo LED hice tres cosas diferentes. Entonces, tres niveles, dos sensores, uno en la mitad, uno en la parte alta, y ya puedo saber si el tanque llegó hasta el final, o sea, si se llenó por completo. Y entonces, eso es una forma visual que me indica a mí un llenado de un tanque. Ah, mire que para eso existe. Entonces, ya la siguiente edición vamos a colocar más periféricos, vamos a colocar unos sensores que ya me sirvan ahí como para hacer algunas pruebas, pero mire que esto es un sensor o no. O sea, yo lo digo es un sensor o no. Hay o no hay y listo. Pero me puede servir, por ejemplo, para eso, para llenado. O me puede servir, bueno, para temperatura no, que temperatura sí también es un sensor de temperatura. eh, de pronto para presión, y si yo tengo algún sistema electromecánico que me permita a mí saber si está la presión de una caldera fuerte o baja, entonces eso puede servirme ahí como un sistema o no. Una vez, así como historia, fui a una finca que tenían peces, allá era un proyecto, un proyecto de IoT en el que íbamos a hacer el monitoreo del oxígeno, el monitoreo del agua, o sea, de la calidad del agua, oxígeno, pH y temperatura del agua, y pues desde ahí generamos un tema de control. Y el señor de la finca me dice, ingeniero, es que la verdad necesita saber si la motobomba
dejó de bombear agua o no. Entonces, pues yo como que en medio de eso yo pues estaba en mi proyecto, entonces yo me digo, no, pues sencillo, se le pone un sensor de corriente a la motobomba y podemos saber si se apaga, si se prende. Me dice, y no queda más fácil de pronto colocarle no me queda más fácil colocarle un interruptor en la manguera, de pronto si así sea que por la misma presión que salga, el interruptor se esté levantado todo el tiempo cuando haya agua y cuando deje de haber agua, pues se caiga el interruptor y ya eso puedo saber. Entonces decía, un alambre, dijo, le pongo un alambrito y que haga contacto con otro y que me cierre el circuito y ya puedo saber. Yo, diga, pues hasta así, ¿no? Pues el último hombre tiene razón. El hombre necesita saber era si había agua o no había agua, no necesita saber si había presión, si no había presión, no. Necesita saber si había agua o no había agua. Entonces, el hombre decía, pues pongámosle simplemente dos alambritos, que cuando el agua esté fluyendo, pues el alambre uno esté levantado y tan pronto deje de dar agua, pues simplemente va a caer y va a cerrar. Y yo decía, pues sí. Y no requería, el hombre no necesitaba que yo le metiera una tecnología ya con mil cosas, el hombre necesitaba saber, ¿se fue el agua o no se fue el agua? Porque para el hombre, pues lo más difícil era que si se iba el agua, dejaba de recircular el aire de la motobomba con el agua, pues eso sí generaba un problema para los peces porque se le podían estar muriendo por falta de oxigenación. A pesar de que yo llevaba un sensor de oxígeno, el hombre necesitaba pues algo más rápido y más económico. Un sensor de 1.000.000 contra dos alambres que en últimas no representaban sino 20.000 pesos por mucho con todo el arreglo. Entonces son cosas que hace uno, se mata la cabeza pensando en soluciones imposibles cuando las soluciones pueden ser sencillas. Y entonces mire que él, desde su parte técnica, sin saber mucho de electrónica, simplemente con dos alambres y yo simplemente cuando pase el agua, pues está levantado y cuando deje pasar agua, pues por sola presión, pues va a caer, se cierra el circuito y pues yo ya puedo saber si se fue la motobomba. Yo decía, pues sí, en últimas, mide la continuidad del alambre. Ya, eso es lo que el hombre necesitaba saber y necesitaba meter mil cosas. Entonces mire que son anécdotas que uno dice a veces que cree uno que como ingeniero tiene que estar a la altura de mil soluciones, no, esas son sencillas que pueden sacar, ¿vale? Bien, ya podemos que para Profe, ir, señor, disculpe una pregunta. Un sí, Arduino puede de 4 a 20 miliamperios. señor, Un sensor, un Arduino puede leer una señal de 4 a 20 miliamperios o solo no, voltaje. no, las entradas, ya, pues justamente voy para allá y bueno, pues, me adelanto un poquito, lo que él puede leer son entradas análogas de voltaje. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hay que hacer es un conversor de corriente a voltaje. Y existe una razón lógica por la cual los sensores industriales trabajan en corriente y no en voltaje. La, el tema lógico es que la corriente es la misma acá, 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 acá y acá en un circuito serie. Es decir, que la corriente que va por un conductor eléctrico es la misma a la salida del sensor o a la entrada del PLC, así sean 10 metros, 20 metros, 100 metros o 1000 metros. Es la misma corriente, ¿por qué? Porque es un alambre, si es un alambre es un circuito serie. Y la teoría del circuito serie dice que la corriente es la misma desde inicio hasta fin. Por eso es que se envían señales 4 a 20 miliamperios para evitar las caídas de voltaje que se ocurre al revés. Entonces, el voltaje, si en un circuito serie, se va cayendo. Entonces, el voltaje del inicio, después de 5 metros, de 10 metros, de 20 metros, no es el mismo. Y menos cuando son señales de un sensor que por lo general son industriales, son como de 12 voltios, 24 voltios por mucho. Eh, un sensor de una alarma trabaja a 12 voltios por lo general, por ejemplo, o sensores de 5 voltios. Entonces, ya a 5, 10, 20 metros, ya realmente el voltaje se ha caído, el voltaje se cae, pero la corriente no. Y esa es la razón técnica por la cual se hacen conversores de voltaje a corriente y posteriormente de corriente a voltaje. Entonces lo que ya uno hace es un conversor que no es más que un amplificador operacional y hacemos el cambio de la corriente a voltaje y entramos con voltaje en un microcontrolador. Igual en el PLC hace lo mismo. O sea, el PLC tampoco lee corriente. El PLC lee voltaje. Pero internamente trae el conversor de corriente a voltaje. ¿Listo? Eso es lo que ocurre realmente. Ah, listo, profe. ¿Respondí a su inquietud?
Entonces, mire que esas son las cosas que la ley de Ohm, ahí sí la ley de Ohm implica cosas reales. Entonces, mire que no es que, yo tengo un alambre y yo he hecho la prueba. Enviar datos a 1 kilómetro, lo he hecho con cable y pues yo no envío voltaje, yo envío corriente, porque la corriente inicia es la misma que llega al final. Y ya después de eso, monto el conversor de voltaje a corriente, perdón, de corriente a voltaje, y listo, ya, le da el valor, porque yo sé que yo hago una conversión y por eso vemos que hay que, pues vemos que es la importancia del acondicionamiento de las señales. Y como digo, en un sensor de corriente, pues que bota un corriente, en realidad el sensor lo que hace es tomar el dato, pues pasarlo a corriente, enviarlo, pero el PLC lo que hace es una transformación por medio de un amplificador operacional, donde pues convierte de corriente a voltaje y pues ya puede leer la magnitud. Entonces eso se puede hacer, pero empleando un conversor. Entonces si usted mira, por ejemplo, ese tema, entonces conversor de corriente a voltaje, y pues está el circuito incluso está disponible en la red. Incluso mire, hay tarjetas que ya están montadas, donde usted por un lado, mire, por un lado ingresa, mire, ese por ejemplo, es el típico caso que usted me está hablando. No tengo, por un lado, tengo la corriente 420 miliamperios, mire, 420 miliamperios, que es un estándar, realmente es un estándar, y él me entrega, por el otro lado, me entregaría un voltaje salida. Listo, ya, entonces con esto, ya obviamente aquí, pues eso es un amplificador operacional, donde yo puedo ajustar la ganancia, puedo ajustar de pronto el offset, si tiene, de pronto, si tuvo alguna cosa de offset, pero pues ahí ya digamos que existe el circuito conversor, o usted lo puede realmente diseñar, y entonces aquí está corriente de entrada, la alimentación de voltaje y pues simplemente el voltaje de salida. Y ya él convertirá, mire que se convierte, dice que puede convertir de 0 a 3.3, de 0 a 5 voltios o de 0 a 10 voltios. Dependiendo para lo que usted lo necesite, pues ya hace el ajuste con la parte de los rangos. O sea, usted puede aquí seleccionar el rango, mire, usted puede seleccionar qué rango quiere y le hace la conversión. Entonces, aquí, en realidad, entonces este debe ser dos amplificadores operacionales para que tengan los tres salidas y pues ya internamente utiliza conversión 1, 2 o 3, dependiendo de la que usted quiera trabajar, pero pues en realidad no es sino es esto, básicamente tiene la corriente y lo pasa a voltaje. Entonces, ese es el arreglo que usted haría y ya lee voltaje y listos. Y ya uno lo que hace es interpretar que si la corriente 4 miliamperios era, por ejemplo, no sé, una señal de temperatura que era de una termocupla, que era 0 grados, pues cuando yo convierta, entonces 4 miliamperios, 0 grados, 20 miliamperios, 100 grados. Entonces, si yo leo 0 voltios, sería este de acá, se convierte 4 0, entonces 0 voltios sería 0 grados, y 3.3 voltios serían los 100 grados. Y si está en el rango, pues ya depende de lo que usted quiera, pues ya lo escaliza. Pero es básicamente la forma en que uno industrialmente hace los ajustes, las correcciones. Y pues digo que yo voy para allá porque pues el día de hoy la sesión pues va a hablar un poquito sobre lo que son las señales análogas. Y el compañero pues acaba de justamente darme la introducción a esto, ya que realmente, el mundo que nos rodea, todo lo que nos rodea, es análogo, no es digital. La luz, el viento, la temperatura, son señales análogas. ¿Por qué se dice cuál es la diferencia entre una análoga y una digital? Son señales cambiantes en todo instante del tiempo. No puedo encontrar un intervalo así sea tan pequeño en que sea igual. Hay variaciones pequeñas, pero varían. Entonces, como todo lo que nos rodea es análogo, todo lo que nos rodea es análogo, pues hay que pasar eso a algo digital. ¿Por qué? Porque es que desde la parte de historia es que almacenar información análoga o procesar información análoga es muy costoso. Guardar dato es muy costoso. Por eso es que los tocadiscos o los discos de vinilo que llamábamos en su momento, no guardaban sino 24 canciones, 12 por lado A y 12 por lado B, porque ellos sí guardaban en formato análogo. Y era un labrado que le hacían al disco y guardaban las informaciones de forma análoga. Por eso es que también era como tan nítida, o por eso es tan nítida, porque aún todavía hay productores que trabajan con los discos de vinilo, pero guardan de forma nítida la información, porque guardan toda la información. Sin embargo, pues no puedo almacenar tanto. Una memoria de 4 gigas me puede almacenar perfectamente, no sé, 4000 canciones,
dependiendo pues el tamaño de cada canción. Entonces, pues eso ya hace que pues se tome parte de información, es decir, no tomo toda la señal, sino parte de la información, y es lo que denominamos conversión análoga a digital. Y pues este señor, el Arduino, no es que trabaje, no es que él lea señales digitales, perdón, análogas como tal, sino que él internamente lee lo análogo y lo pasa a un formato digital, es decir, parte la señal en algunas partes. ¿Cómo funciona realmente el conversor análogo a digital de este man? Él tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 canales análogos, cada uno independiente. Es decir, puedo leer hasta 6 señales, análogas de diferentes sensores. Pero no es que las procese al tiempo. Él primero convierte la 1, después la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Él lo hace paso a paso, solo que se demora, no sé, 20 microsegundos, son como 40 microsegundos, si no estoy más demorada la conversión, si mal no recuerdo la tabla, se demora como 40 microsegundos por cada canal. Eso es vaina súper rápido, eso es eficiente, siguiente, y eso lo hace súper rápido y te lo procesa. Entonces, para uno es transparente como usuario, pero él solo tiene un conversor, es decir, en realidad él solo tiene un conversor análogo, solo uno que me convierte 6 canales. Y usando multiplexor, yo le digo canal 0, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5, entonces él entra al multiplexor, entran 6 entradas a una salida, él me convierte, me entrega el dato, después cambia el canal y sigue de esa forma. Eso es así funciona realmente un multiplexor, que es la forma en que trabaja el micro. Y entonces el conversor de este man dice que puede tomarme la señal que venga análoga, y la puede partir en 1024 fracciones. ¿Cómo es eso? O sea, es decir, si yo, por ejemplo, tengo una señal de 0 voltios a 5 voltios, él la puede partir en 1024 partes. ¿Por qué la puede partir en 1024 partes? Porque tiene un conversor de 10 bits. Y entonces el conversor de 10 bits dice que es 2 a la 10, sería igual a 1024. Es el conversor que tiene. Entonces, básicamente, ese man es capaz de testearme cambios de voltaje de 4,8 milivoltios. Si el cambio de voltaje es de 4,8 milivoltios, él es capaz de tomarlo como un nuevo bit, una nueva escala. Es decir, como que yo estoy acá, por ejemplo, yo estoy acá en 0, y cuando ya leo más de 4,8 milivoltios, paso a hacer esta escala. Después esta escala, después esta escala, después esta escala, después esta escala, y así 1024 partes. Entonces, por ejemplo, en 2,5 voltios, si yo quisiera leer un valor de ese 2,5 voltios, él me va a entregar a mí un valor de 512. Son de 511,5, pero pues él me entrega que es como 512. Lo que pasa es que para el usuario, o sea, para el micro, este man trabaja de forma binaria. Él trabaja con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bits, hasta una conversión de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bits. Pero yo lo interpreto bits. O sea, el micro trabaja de esa forma, binario. Yo trabajo formato decimal. Entonces, a mí el señor me va a entregar un valor diciéndome, está en 512, está en 103, está en 820, y a mí me entrega un valor, es depende del voltaje. Entonces, depende del voltaje de entrada, él me entregará un valor a mí de este tipo. Entonces, me entrega un valor de 0, incluso el valor que me entrega a mí como usuario, me entrega un valor de 0 hasta 1023. De 0 a 1023. Donde 1023 serían los 5 voltios arriba y 0 sería 0 voltios. Esa es la escala que él hace. Y eso es lo que se denomina una entrada análoga. Análoga significa pues, que él me está convirtiendo, a mí me entrega un valor de 0 a 1023, y entonces ya no solo me entrega lo que me entregaba aquí, 0 o 5, sino que él puede leer valores de 2,5, de 1 voltio, de 2,5 voltios,
y es la forma en que trabaja el microcontrolador. Bien, uno diría, pero partir el voltaje a 4.8 milivoltios, pues está bien, ¿no es cierto? O sea, tiene buena resolución, el man trabaja perfecto, o sea, me sirve. Pero si les digo que, por ejemplo, trabajemos con señales de electromiografía o electrocardiografía, donde las variaciones de voltaje son muy mínimas, no alcanzan ni siquiera a ser de 1 milivoltio, muchas veces son de picovoltios. Electromiografía es todo lo que tenga que ver con las señales de los músculos. Electrocardiografía es pues, del corazón, ¿cierto? Entonces, por eso es que usamos 3 electrodos normalmente en aplicaciones de ese tipo para poder testear en 3 puntos diferentes y saber la diferencia de potencial entre 3 puntos. Ya hay sensores que son infrarrojos y que pueden colocar en la venita y puedo saber, como por ejemplo, las manillas los relojes, los smartwatches que uno usa para cuando voy a trotar, entonces saber cuántas pulsaciones tengo por minuto, entonces yo voy corriendo y me va mostrando, él tiene un infrarrojo y él lo que hace es testear en función del color de la sangre, testear el cambio, pero pues eso realmente usa pues una electrónica que está acondicionando y pues que no son solo cambios de 4.8 milivoltios, no son muy pequeñitos, debo amplificar y bueno, en fin, otro tipo de cosas, pero pues es la aplicación, ¿vale? Entonces, la entrada análoga lo que hace es eso, o sea, mostrarme a mí cómo poder ver un dato de 0 a 1023 dependiendo del voltaje de entrada. Entonces ya no solo puedo testear valores de 0 y 5 voltios, sino puedo tener valores de 0.1, 0.2, 0.3 y así solamente puedo tener como valores que yo pueda ir testeando. Entonces ya es otro tipo de señal y pues ya viene la conversión y es la que quiero mostrarles ya para el día de finalizar, antes de entrar, pero pues no creo que alcancemos a trabajar en PWMs, que es ahora cómo salir de digital a análogo, pero pues me va a servir para mostrarles cómo trabaja el conversor. Como digo, yo aquí les estoy mostrando es como básicamente algunos funcionamientos, algunos códigos básicos, pues es el curso de fundamentos de programación, pero pues ya la idea es que ustedes empiecen a meterse en el cuento y que más adelante pues podamos ya tener un curso más avanzado, ya de un micro un poquito más fuerte, pero pues todo es una construcción del conocimiento. Entonces voy a guardar esto como, voy a colocarlo aquí, dijimos que se llamaba la luz rítmica, voy a colocar acá luz rítmica, incluso se llama sesión 2, no cambió, bueno, pero luz rítmica, y voy a venir otra vez acá, entonces voy a crear otra sesión, y vamos a trabajar, sesión 3, voy a colocar aquí un nuevo diseño, en ese circuito. Entonces voy a colocar acá entrada análoga. Todos estos circuitos, si se dan cuenta, como ustedes están en mi curso, o sea, ya se inscribieron al curso de Tinkercad, entraron por el link, pueden ingresar y ustedes pueden ver los circuitos. Creo que ahí ustedes los pueden chequear y pueden de pronto pues copiarlos y trabajarlos de su parte también en su clase. Bien, voy a trabajar aquí entonces con mi Arduino otra vez. Y entonces, como les decía, es importante tener en cuenta que puedo tener 1, 2, 3, 4 y 5 canales, o sea, perdón, 6, o sea, serían desde A0 hasta 5 o 6 canales para 6 sensores diferentes. No importa en dónde conecte el sensor, lo importante es que yo sepa leer cuál pin es, no es más. Yo puedo leer el sensor 0, sí, o puedo leer el sensor 5 también, no pasa nada. Para este caso voy a usar un potenciómetro, que es un elemento, una resistencia variable, donde yo le puedo cambiar el voltaje y entonces cada vez que yo lo varíe, lo voy a mostrar en pantalla. No va a ser como así como lo que quiero hacer en este momento. Ya pues en la siguiente sesión ya haremos una aplicación un poco más robusta con ello, pero voy a hacerlo aquí como para que quede como el abrebocas para ustedes. Entonces voy aquí a comprar un potenciómetro. Entonces, un potenciómetro, para que ustedes lo puedan conocer, potenciómetro, para quienes no lo conocen, es un elemento resistivo que, pues básicamente, dependiendo donde yo lo gire, puede cambiar el valor de la resistencia. Se denomina una resistencia variable. Entonces, yo puedo tenerlo aquí o aquí o aquí. Entonces, yo al variar la resistencia, me va a cambiar el voltaje, porque pues va a cambiar el divisor de voltaje. Y entonces, si yo lo conecto entre 0 y 5 voltios, pues entonces voy a tener aquí un voltaje 1, un voltaje 2, dependiendo de donde yo lo coloque. Si está a la mitad, sería la mitad del voltaje. Si está a la mitad, sería la mitad del voltaje.
de alimentación. Si está aquí, pues sería casi que tierra, y si está aquí, sería casi que 5 voltios. Entonces, depende de donde yo lo ponga, pues estaría el potenciómetro. Entonces, ahí, esto normalmente se comienza como un potenciómetro que es logarítmico, es decir, que yo lo puedo girar media vuelta, y no implica que gire gire hasta la mitad de 2.5, sino que él gira en función, o sea, tiene una función logarítmica, entonces puede que sean como un poco más burdos, pero hay unos que son lineales, que son un poco más costosos, pero pues igual existen los lineales, y están otros que llaman los reóstatos, que también tienen la misma función, solo que son como más para potencia. Pero pues es como el elemento que quiero trabajar aquí, ¿vale? Entonces me fui a la tienda electrónica, compré mi potenciómetro, bien, entonces necesito conectarlo entre alimentación, entonces voy a colocar por aquí la alimentación, que son 5 voltios, pues mis 5 voltios, 5 voltios. Por este lado, para no cruzar los cables, voy a usar acá la tierra, de este lado. Y entonces mi salida de voltaje será esta. Entonces aquí, esta es la entrada, lo que irá a la entrada análoga. Pero por ahora quiero mostrarles el funcionamiento, entonces por ahora inicialmente, entonces quiero que me vaya y me compre mi multímetro. Entonces mi multímetro, entonces aquí tengo mi multímetro, entonces negativo con negativo, negativo con negativo, negativo con negativo, y el positivo, ya no hubo de otra, me tengo que tener por allí, conecta aquí con naranja, entonces va a ser acá en la mitad. Entonces simplemente quiero mostrarles cómo funciona el potenciómetro. Entonces 0 voltios, 5 voltios, 4.5, 4.2, 4. Entonces pues es un elemento que varía el voltaje de salida dependiendo de la posición. Eso es básicamente eso. Varía el voltaje de salida en función de la posición donde yo lo coloque. Bien, entonces voy a colocar este señor a una entrada análoga, cualquiera. Entonces voy a colocar aquí, siquiera el A2, para que veamos que pues era cualquiera. Y entonces quiero mostrar, quiero saber cómo está trabajando ese conversor análogo. Entonces, para este caso, voy a irme aquí al código, y obviamente pues ya no tengo que ningún tipo de LED, pues por ahora no necesito nada, simplemente saber el voltaje, y entonces voy a decirle que me lea entonces voy a colocar esa función que llama imprimir en monitor serial. Simplemente es que me muestre acá en esta parte, aquí el Arduino trae un monitor que me puede mostrar a mí en pantalla un valor. Entonces voy a colocar acá, simplemente muéstreme en monitor serial, ya te muestro como esa instrucción, muéstreme acá el valor de la conversión de este man. Entonces, ¿dónde está él? Es una entrada, pero es una entrada no digital, sino analógica. Entonces voy a colocar acá que lea el pin analógico A2, lea el pin analógico A2, que es donde lo conecte, mire, analógico A2, y simplemente que me muestre, y entonces ya, y que me muestre una nueva línea. Entonces, y voy a colocarle para que me mueva, para poder ver los datos como más sencillo, más fácil, debo colocarle un retardo de un segundo, como para que pronto los pueda ver más sencillo acá. No es más lo que voy a hacer aquí. Voy aquí a ocultar el código, bien, simplemente voy a decir iniciar, y entonces, iniciar, y entonces, mire que acá cuando están 2 voltios, está 409, cuando están 5 voltios, por acá mire que me va a quedar 1023, y cuando está acá en 0 voltios, me va a marcar 0. Y cuando esté por acá en 2.5 voltios, la mitad de 1023 es 511, 512, mire que ahí está perfecto. Y bien, entonces ya estoy escalizando la conversión análoga a digital. Pero bueno, de pronto no es tan fácil para mí saber qué es 511, y pues sabiendo que el voltaje de entrada es 2.5 voltios, ¿cierto? No es como tan sencillo de pronto saber que 511 era 2.5 voltios. Es más, saber que 695 es igual a 3.40. Ahí hay que hacer una regla de 3 y pues saber más o menos que si entonces es
de 695, ¿cuánto puede ser? Ah, 3.4, pero no, porque si yo, o sea, la idea es que yo puedo usar este man como multímetro sin necesidad de este elemento, sino que él me sirva como multímetro. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer simplemente una pequeña arreglo matemático aquí antes de, para que pronto lo veamos aquí muy rápidamente. Voy simplemente a tomar este valor, lo voy a bueno, primero que todo, si me equivoco, que multipliquemos, que aquí puedo operar, sí. Voy a coger ese valor, voy a colocar aquí leer el pin analógico. Leamos el pin analógico. Voy a decirle que esto me lo eh, voy a multiplicarlo por un valor. Ya les digo por qué valor voy a multiplicarlo porque es que no sé si lo divide, como no estoy trabajando la parte de pronto de enteras, entonces de pronto me va a mostrar los valores entre 1, 2, 3, 4, 5. Ya miramos a ver si me ocurre. Pero básicamente, si yo sé que el máximo es 1023 y yo divido el valor en 1023, sería igual a 1. Y multiplico por 5, sería 1 por 5 será 5 voltios. Entonces, básicamente voy a hacer una operación acá donde pues simplemente voy a tomar 1023, que es lo máximo que tendría, 5 sobre 1023. Entonces voy a multiplicar este valor por este dato, sería por 0.048. Entonces, simplemente, si lee 1023 sobre 1023, sería 1 por 5, 5. Y pues de esa forma, pues ya voy a pasar a voltaje. Entonces voy a multiplicar por este valor, venga, si me sirve más bien, 0.0048, 0.0048, para no dividir y multiplicar. Voy a mirar si me funciona. Mire, listo. Acá ya, mire, haciendo esa multiplicación, mire que cuando está en 3.4, aquí me marca 3.30 cuando está cercano, pues obviamente aquí pues por la cantidad de cifras, mire que aquí seguía 1.80, es decir, si quiero ser más preciso, entonces tengo que colocar aquí 48, después 87, como para que sea más preciso de pronto y pues pueda llegar más, mire que ya sí estoy cercano al valor que quiero, es la resolución del dato. 2, 1.9, 1.6, 1.3, 1.1, 200 milis, que sería 0.2, 0, y entonces tendría ahora mi multímetro. Entonces ya no requiero utilizar este señor, porque ya digamos que perdón, ya para eso está el microcontrolador y simplemente estoy usando la pantalla de él para saber el estado de voltaje. Entonces, 2.1 voltios, 1.9, ya sé que ese dato que estoy leyendo allí es el valor de voltaje. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente tomar el valor, multiplicarlo por 5 y dividir en 1023. Que voy a mirar si lo tomo, es que no recuerdo si aquí lo puedo tomar. Que lo que yo hice realmente fue tomar ese valor y multiplicarlo por 5. Okay. De pronto se lo haga. Voy a mirar acá a ver si de pronto lo hace. Matemática es una constante, necesitan constantes. ¿Cómo multiplicar por 5? Aquí, pues sí, se multiplicar por 5, perdón. Se multiplicó por 5 y después de que multiplico por 5, todo este valor, toda esta operación, voy a meterlo acá, voy a dividir, entonces, voy a dividirlo en 1000. No permite meter todo. Quería, primero que todo, decirle que multipliquemos por 5
y después que dividamos por 1023, pero creo que no me permite meter toda la operación completa en la casillita. ¿Dónde recibe acá por este lado? Pero entonces simplemente voy a decirle que yo voy a hacer esta instrucción, entonces simplemente voy a colocar acá que simplemente me haga analog read. Entonces vamos a leer el pin que dijimos, el pin era el A2, ¿cierto? El A2. Y entonces, después de que lo leamos, multipliquemos por 5 y dividamos en 1023. Es la misma instrucción que tenía, pero no me dejó por bloques meter toda la instrucción completa. Me tengo que hacerla como por partes, no es más. Y ya, eso es lo que acabo de meter allí y pues me va a funcionar de la misma forma. Pero entonces mire que acá, por ejemplo, acá me va a marcar 3, me va a marcar 4, me va a marcar 5. ¿Por qué? Porque él va a tomar que esta operación es entera. Para que me funcione, necesito declarar una variable. Voy a colocar acá dato, entonces float, flotante, entonces float, flotante, dato o conversión. Aquí voy a colocar acá conversión igual a 0, punto y coma. Y entonces flotante sí me va a permitir que cuando yo haga esta operación, me tome los decimales, si no, no, y aquí lo puedo imprimir como flotante. Mire que acá solo estaba 1, no me generaba lo demás. Y es por eso. Entonces mire que aquí ya 1.1 y aún hay partes de la operación que no me toma, a pesar de que la conversión es multiplicar por 5 y dividir por 1023, él tiene un error, el programa tiene un error al momento de la división. O sea, hay un error que tiene él ya como programa. Entonces, por eso es que yo no multiplico por 5 y dividir 1023, sino que inmediatamente, pues para hacer lo mismo, multiplicar por 5 y dividir 1023, multiplico por 0.048. Entonces, porque es que es un error que tiene la librería, es como de Arduino. Entonces, 0.004887. Para con eso es la misma operación, solo que en vez de dividir, o sea, el problema es que es con la división, genera un errorcito allí. Entonces, para eso, pues simplemente hago el proceso y entonces mire que ya puedo tener datos. 42, 28, 25, 21, 1.3. ¿Listos? Y pues es básicamente, esa es la forma de trabajar el puerto análogo. Ya, como digo, ya en la siguiente sesión, pues ya sí ya trabajar un poquito más el análogo, pero pues ya llevado a un contexto de otra aplicación. Pues eso es lo que tenía para el día de hoy. No sé si pronto tengan dudas, preguntas, inquietudes. Cristian. Ahora, nos preguntó. Todo muy claro. Profe, una pregunta. Sí, señor. Digamos, en el caso de temperatura, ¿también hacemos lo mismo? O sea, con el mismo valor del máximo voltaje y por dividir entre los 1023 y me va a salir el resultado al final de la temperatura total que me está leyendo el sensor. Exactamente, eso es lo que quiero que hagamos cuando conectemos ya sensores, porque yo no leo un valor de voltaje, yo leo una magnitud física, ¿cierto? A mí no me interesa saber si el sensor me leyó 3 voltios o 2 voltios, un sensor de temperatura. Necesito saber es que sea 20 grados, 25 grados, 10 grados, ¿cierto? Entonces hay que hacer un arreglo similar para poder hacer, pues digamos que el proceso de la escala, de la creación. Incluso, aquí me compliqué multiplicando, pero pues voy a mostrarles otra función un poco más, se escribo por texto, por código, es más, un poco más sencillo. Voy a decir que simplemente conversión es igual a la lectura análoga. Ya, listos. Ya sé que conversión está acá. Yo no me voy a complicar y yo voy a usar una función que está en Arduino, no me la invento yo. Voy a, pues, a mostrar para que se den cuenta. Función map de Arduino. Y entonces la función de map de Arduino me sirve para escalizar, para hacer eso que yo estoy haciendo ahorita en este momento. Entonces, como yo muchas veces no sé ni multiplico, divido, porque es lo que pasa, entonces para escalizar
simplemente dice que use la función map y entonces él necesita solo los siguientes argumentos. Espera, ¿dónde estás? No sé si es la función map. Acá. Map. Listo. Es que aquí no está tan clara. Veamos acá. Listos. Arduino Forum. Él solo necesita saber la variable, los límites de entrada y los límites de salida. Ya, mire, es lo que necesita. Entonces, por ejemplo, acá, map. Entonces, en la entrada sería tensión, la variable. Entrada 1, salida, o sea, los límites de la entrada y los límites de usuario. Entonces, por ejemplo, en este caso, como yo tengo el código acá, y es mucho más fácil realmente la función map, pero pues vemos que a mí me gusta complicarme con la matemática, entonces voy a colocar acá, conversión es igual a map, entonces map es la estructura. Y los argumentos son la variable. ¿Cuál variable es? Conversión, listo. La misma variable, conversión. Y le pongo límite de entrada, 0. Límite de salida, 1023. Aquí quiero llevarlo a 0 y 5 voltios. Listos. Y ya con eso me va a escalizar. Entonces me escaliza 0,23 entre 0 y 5. Y entonces de esa forma me va a escalizar. No sé qué tan precisa sea en este caso, pero sí, él también me lo generó. Creo que ahí pierde resolución, sí lo pensé en eso. No la escaliza en decimal, entonces yo para no complicarme voy a llevarla de 0 a 500, de 0 a 500, por lo que voy a hacer. De 0,23 la llevo de 0 a 500 para tomar los decimales. Y simplemente conversión va a ser igual a map, perdón, map no sino a conversión sobre 100. Es un arreglo que yo hago allí. Si yo sé que no me está tomando los decimales, yo no me voy a matar la cabeza, llevo lo de 0, lo que yo tengo 0,23, llevo de 0 a 500, pero yo ahorita es de 0 a 5, entonces simplemente divido en 100. Y como yo sé que la variable de conversión ya es flotante, entonces lo voy a expresar. Y entonces, mire, ya me gané el 4,1, el 3,49, el 3,269. Y entonces acá lo que hacemos es, miramos el límite de los valores del sensor y simplemente aquí le colocamos la magnitud física. Entonces, por ejemplo, de 0 a 100 grados, de 0 a 100% de humedad, de 0 a 300 grados, lo que sea. Y entonces ya lo escalizamos y lo llevamos usando una función map. Para evitarme todo el tema de la multiplicación, la división y todo ese tema, pues que a veces tengo un problema, entonces simplemente lo hago de esa forma. Y Siempre va a funciona ser igual. la relación a 1023, profesor. Sí, porque el conversor es de 0 a 5 voltios. Sin embargo, no siempre es de 0 a 1023, dependiendo de lo siguiente. Ya, por ejemplo, vamos a mirar con un sensor en un LM35, la entrada de voltaje es de 0, o sea, la relación es de 0 a 1 voltio. Entonces, yo ya no lo llevaría hasta 1023, sino lo llevaría a la escala máxima. Entonces, yo sé que máximo me va a llegar, cuando yo lo tomo por primera vez la lectura, me va a llegar, no sé, un voltio creo que era 204, si no estoy mal, es un voltio. Entonces sería de 0 a 204 y sería 0 a 100 grados. Pero entonces ya es con los límites netamente del sensor, que yo puedo escalizar para hacerlo de una mejor forma. Pero aquí como estoy usando todo el conversor completo, como si fuera de 0 a 5 voltios, sé que es 0 y 1023, pero ya físicamente cuando uno toma sensores reales, uno lo que hace es tomar la escalizada real. Y pues aquí yo estoy de 0 a 500, pero pues por ejemplo un sensor va a trabajar de 10 a 30 grados. Entonces yo tomaría el límite inferior, el límite superior, lo pongo acá en voltaje, o sea, lo que lea el conversor, y colocaría el valor mínimo a lo que representa esa magnitud y el valor máximo que representa esa magnitud. Que para eso, pues yo tengo que tener un aparato de comparación, un patrón de comparación. Y listo, eso es básicamente, como les decía al inicio, yo puse un multímetro y ya después lo eliminé. Y listos. Son como las cosas que uno puede hacer como ahí, como trucos adicionales. Pero mira que esa función que es muy sencilla de trabajar, la función map. Luego ya en la siguiente sesión ya vamos a trabajar con periféricos conectados, ya sensores y todo ese tipo, ya cositas más para verificar.
el tema de la entrada análoga y ya vamos a repasar un poquito ese tema, ¿vale? Crear como que usted lo conocieran, lo vieran. Bueno, creo que lo más importante, el estado de asistencia el día de hoy. Eh, para que por favor lo diligenciemos. Ya les coloco el link. Ahí está el listado de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. ¿Listos? Y no sé qué otra pregunta tengan de pronto. Pues realmente, mire que estoy haciendo cosas muy sencillas, pero que realmente a veces dice uno, "Uy, ya, yo no me sabía esa". O, venga, mire que no es tan difícil programar. A mí me gusta más trabajar por texto que por bloques, porque bloques me limita, o sea, aunque es más intuitivo, me limita un poquito en la estructura. Y pues ya me acostumbrado también a trabajar en texto. Pero es más la lógica, la lógica. Entonces ya, ¿qué va a ser su ejercicio? Lo mismo que hicimos de hace 8 días hacia hoy. Ustedes en casa, por favor, van a practicar, van a montar entradas digitales, salidas digitales, van a hacer como algunas funciones que ustedes mismos inventen allá en sus casas. Ya pueden usar el día de hoy el análogo, entonces van a poder colocar, por ejemplo, un potenciómetro y poder preguntar, por ejemplo, si el voltaje es superior a 2.5 voltios, prenda LED; si el voltaje es superior a 2.5 voltios, apague LED. Listos, ahí se las dejo para que ustedes lo monten en sus casas. Si es superior a 2.5 voltios, prenda LED. Si es inferior a 2.5 o si no, entonces apague el LED. Ahí les queda el ejercicio para ustedes en casa. ¿Listos? ¿Listas? Entonces, pues eso era, compañeros y compañeras. No sé si tengan preguntas, inquietudes. ¿Todo claro? ¿Cómo vamos? ¿Difícil, no difícil? De Realmente práctica, es profe. muy práctica, sí. Listo. Entonces, porfa, entonces ya es lo que queda para que ustedes desde casa practiquen, hagan sus ejercicios y estamos en comunicación. ¿Vale? Compañeros y compañeras, feliz noche Muchas para todos gracias. ustedes. Muchas gracias, profe. Gracias, Buenas profe. noches. Feliz noche. Muchas